Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jesse Calzadillas, soy consejero bíblico y quiero decirte algo. Hoy es 10 de octubre y se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El Día Mundial de la Salud Mental, una fecha en la que se nos invita a tomar conciencia de lo que es la salud emocional de cada quien, donde se nos invita a hacer un alto y a ver hacia adentro de nosotros para ver cómo está nuestro corazón. Salud mental. Fíjate que la mente es algo que está en el territorio, en el gobierno del alma. El alma es el conjunto de emociones, voluntad, sentimientos, pensamientos, y son estos los que a menudo pueden llegar a jugar en contra nuestra. Bueno, te decía que soy consejero bíblico y quiero decirte lo que dice la palabra de Dios respecto a esto que te estoy platicando. El libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 17, dice de esta manera: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Te decía que el alma es todo este conjunto de pensamientos, voluntad, sentimientos. Y aquí dice que hay maneras de hacerle bien al alma. Hay maneras de hacerle bien a nuestra vida, ¿sí? Pero también hay una forma de hacerle daño, mucho daño, y es siendo cruel con nuestra alma. Te lo leo nuevamente. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Seguramente tú has escuchado expresiones como la siguiente: solito te das en la torre. Solito te das en la torre, o ¿para qué quieres ayuda si tú te estás boicoteando? ¿Para qué le echas la culpa a los demás y aquí el único culpable de lo que te pasa eres tú? Pero ¿será posible eso? ¿Será posible que nos estemos boicoteando y que nos estemos haciendo daño? De esta manera es como pues iniciamos este tiempo de reflexión y de consejo conforme a la palabra de Dios respecto a esto que es el estarnos dando solitos en la torre. ¿Cuándo empieza esto? Fíjate que no es algo que sea muy bonito de recordar, pero mucha gente coincide en que aprendimos a darnos solitos en la torre pues con la relación con papá y con mamá. Pero ellos no sabían que estaban causando esto en nosotros. Aún tú y yo como papás ignoramos que le estamos poniendo espinas al camino de nuestros hijos. Fíjate que siempre decimos, no, yo a mis hijos los educo igualito como me educaron a mí. Y sí es cierto, no es ni siquiera difícil darte cuenta de que sí, que estás educando a tus hijos igualito como te educaron a ti, incluso con los mismos errores, incluso con las mismas palabras hirientes, con los mismos golpes, con los mismos gritos, con esas mismas miradas que eran capaces de hacer llorar a la criatura. Y fíjate que de esa no nos escapamos. Fíjate que yo tengo dos hijos. Tengo mi hijo de 23 años, mi hijo de 18 años, y yo cometí muchos errores y los sigo cometiendo como papá, pero con el primero de mis hijos cometí demasiados. Fíjate que pensando que lo estaba educando, pensando que lo estaba formando, le dije muchas cosas que pueden ser o que han sido destructivas, que han sido hirientes. Ya con el segundo
ya me agarró con más experiencia. Dice mi hijo el mayor que lo chipleo más y que no soy tan duro con él. Y pues qué bueno que no le hice tanto daño con esa manera de, entre comillas, educarlo. Y fíjate que Dios es tan bueno que aún con el hijo que con el que tú aprendiste a ser papá, con el que aprendiste equivocándote, Dios te da la oportunidad de crear nuevos recuerdos, nuevas experiencias y sobre todo de tomar conciencia, de ser consciente de esto que hicimos y de pues de recomendarle a nuestro hijo que haga las cosas de una forma diferente, haciéndole bien al corazón de los hijos. Fíjate que la Escritura dice en repetidas ocasiones que podemos llegar a exasperar a nuestros hijos. En ocasiones, en el propósito de quererlos educar, podemos destruir su corazón o podemos lastimar su vida. Vuelvo a repetir, con la mejor de las intenciones. Nadie amanece viendo cómo perjudicarle la vida a sus criaturas, ¿verdad? Sin embargo, lo hacemos. Lo hacemos pues porque así aprendimos. El apóstol Pedro nos habla de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros papás. Y esa vana manera de vivir no viene únicamente de papá y mamá, viene de los abuelos, viene de los bisabuelos. La Biblia, cuando nos habla de nuestra familia, no nos habla nada más de los que en este momento estamos vivos, sino de unas generaciones más para atrás. Porque desde ahí vienen las fracturas, desde ahí vienen las maneras equivocadas de proceder y sobre todo cuando no se tiene conocimiento de la palabra de Dios e incluso teniendo conocimiento de la palabra de Dios podemos lastimar el corazón de nuestros hijos. Fíjate que alguien dijo en una ocasión que el primer espejo donde se miran nuestros hijos somos los papás. Tú, papá, tú, mamá, eres el primer espejo, el primer espejito donde se va a reflejar tu hijo. Pero resulta que tú y yo, como espejos, estamos muy estrellados, estamos muy rotos. Estamos muy perjudicados, estamos cuarteados y no sé si tú te has visto en un espejo roto, se distorsiona la imagen. A nadie le gusta verse en un espejo roto porque nos vemos como una especie de monstruo, como una especie de accidente del destino, de la vida, de todo, ¿verdad? Y nos podemos ver en ese espejo y nos podemos asustar. Pues bien, quiero que sepas que tú, papá, tú, mamá, eres ese espejo roto en el que a veces se ha visto tu hijo, ¿sí? Cuando le decimos a nuestro hijo, eres un inútil, eres un bueno para nada, cómo estás feo, no tienes gracia ni para ver quién viene, nunca vas a aprender, eres muy torpe, y cuando se lo decimos, aunque se lo decimos sin pensar en el alcance de nuestras palabras, lo estamos perjudicando, y cuando él recuerda estas palabras que le dijimos por su bien, porque lo queremos y porque lo estamos educando, él no piensa, mi papá me dijo que soy un inútil. No, él piensa, soy un inútil. Él no piensa, mi mamá me dijo que soy fea. Ella piensa, soy fea. ¿Te das cuenta del alcance de nuestras palabras, del alcance de nuestras descalificaciones hacia nuestro hijo? Somos su espejo y estamos fragmentados, y al estarse él reflejando en nosotros, vamos pues diciéndole muchas cosas que para él son naturales, que para él son normales, y tristemente se van a repetir en sus hijos. Y te va a doler cuando estén educando de esa misma manera a tus nietos, a tus bisnietos. Es por eso que el día de hoy, 10 de octubre, tomamos conciencia de lo importante que es cuidar nuestra higiene mental. Se nos habla de muchos tipos de higiene, ¿verdad? La higiene física, la higiene corporal, ¿verdad? La higiene del sueño, se habla mucho de esto, ¿verdad? De una higiene integral.
higiene en el espacio donde vivimos, donde trabajamos. Hay incluso higiene y salud digital, pero también estamos hablando de la higiene emocional, de la higiene del alma, de esta parte que nos puso Dios a ti y a mí, y es donde se pueden ver los sentimientos, los pensamientos, las intenciones del corazón. Y fíjate que precisamente es en esta zona donde la palabra de Dios trabaja. Cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que esa palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú piensas que la forma en la que has vivido no es la adecuada, y si te das cuenta de que la palabra de Dios te ofrece una nueva manera de pensar, de verte a ti mismo, de ver a Dios amándote, pues estamos haciendo algo muy bueno. Estamos buscando esa buena palabra que puede sanar tu vida, que puede sanar mi vida y que puede sanar nuestras relaciones. Dice aquí que el hombre misericordioso le hace bien a su alma, pero que el cruel se atormenta a sí mismo. Fíjate que la crueldad, esta manera de decir algo, se queda en el corazón del muchachito, de la muchacha, y sigue pensando de esa manera a lo largo de su vida. Sigue pensando cruelmente hacia sí mismo, hacia sí misma, y sus pensamientos se van tornando agresivos hacia sí mismo. Se va haciendo daño, se va boicoteando, se va saboteando, y llega el punto en el que la persona llega a sentir odio, desprecio, aborrecimiento hacia sí mismo. No hay que confundirlo con lo que Jesús dijo de que el que no aborrezca su propia vida no puede ser su discípulo. No está hablando ahí ni de autodestruirte, ni de autosabotearte, ni de ser cruel contigo mismo. Jesús no está hablando de eso. Eso estaría completamente en contra del pensamiento que Jesús tuvo para las personas a las que conoció cuando caminó en este mundo y a los que sigue conociendo hasta el día de hoy. La persona que se llega a odiar, a aborrecer, a autosabotear a sí mismo, tiene tanto coraje hacia su propia persona que empieza a buscar maneras de hacerse daño. ¿Cómo? Pues mediante hábitos engañosamente placenteros, pero que realmente están causándole dolor, que le están perjudicando sus relaciones, su imagen de sí mismo, y también está perjudicando la imagen del Dios. Fíjate que se parece mucho la manera en la que percibimos a Dios. Se parece mucho a la manera en que percibimos a nuestros papás. Si nuestros papás nos han dicho que somos tontos, que somos torpes, que somos malos, que no merecemos nada, vamos a creer que Dios tiene esta misma imagen de nosotros. ¿Por qué? Pues porque lo asociamos con que quién es Dios. Pues todo se dice, todos somos hijos de Dios. Dios es el papá de todos en la torre. Entonces, si mi papá terrenal piensa eso de mí, ya me imagino lo que pensará Dios de mí. Y es por eso que tendemos siempre a alejarnos y a escondernos de Dios. Pero no es la voluntad de Dios que nos alejemos, que nos escondamos de Él, sino que su voluntad es buena para con nosotros. Fíjate, dice la Escritura que cuando los ángeles se presentan a los pastores en la noche en la que Jesús nació, dice buena voluntad de Dios para con los hombres. La voluntad de Dios para con el ser humano no es su autoboicoteo, su autodestrucción, no es que actúe cruelmente para consigo mismo.
de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso es muy tormentoso. Fíjate, los psicólogos hablan de una palabra que es retroflexión. ¿Qué es la retroflexión? Es cuando todo el coraje que sientes lo volcas hacia ti mismo. ¿Sí? En ocasiones no le permitimos a nuestros hijos manifestar su enojo ni su frustración. ¿Por qué? Pues porque está chiquito y aquí el único que se puede enojar soy yo, la única que se puede enojar soy yo, dice la mamá, ¿verdad? Pues bien, el niño guarda todo ese coraje que los papás no le dejan sacar y se lo receta. En algún lugar tiene que parar ese coraje que no le permiten expresar ese enojo, esa ira, y el niño o el jovencito, o incluso pues ya el adulto, la adulta, vuelca todo ese coraje hacia sí mismo, por medio de la retroflexión. Y estamos hablando desde autosabotajes hasta, fíjate bien, hasta ideación suicida. Cuando la persona piensa que realmente es malo, que no merece nada, que no sirve para nada, empieza a pensar también que los demás, que el mundo, que su familia estarían mucho mejor sin él o sin ella. Y es entonces cuando empieza la ideación suicida, cuando empiezan a pensar en quitarse su vida. Y esto es algo muy triste, es el máximo nivel de autoboicoteo, es el punto sin retorno, es el máximo nivel de daño hacia uno mismo, el suicidio. Ya después viene el riesgo suicida. Primero es la ideación suicida, cuando la persona empieza a considerar que el mundo estaría mejor sin él, y después es el riesgo suicida. En el riesgo suicida la persona empieza, valga la redundancia, a tomar riesgos, a manejar imprudentemente, a beber más de lo normal, a buscar problemas, a hacer cosas peligrosas, a tener relaciones de una forma peligrosa, haciendo cosas que antes no hacía y que van orientadas a lastimarse o a producirse dolor. Fíjate que se ve mucho esto. No sé si te acuerdas que hace como unos 12 años estaba de moda un movimiento emo donde los muchachos se cortaban y el propósito inicialmente no era procurar su muerte o procurar el suicidio. Tenían tanto dolor y tenían tanto coraje que la única manera de echarlo fuera, que la única manera de expresarlo era pues produciéndose estos cortes en sus brazos, en sus piernas, en su estómago, en su espalda, en su pecho, en sus senos, en el caso de las jovencitas. Y era porque era tanto el dolor, era tanta la frustración, que escapaba de su control, que escapaba de su expresión, que optaban por procurarse un dolor que sí pudieran controlar. Y pues bueno, tú sabes que la juventud, la inexperiencia juega pasadas muy tristes, y se pudieron ver después de esto, después de la autolesión, después de la ideación suicida, mucho riesgo suicida y finalmente suicidios consumados. Y fíjate que se veían a estos jovencitos y la gente les sacábamos la vuelta, ¿verdad? Hasta nos daba miedo porque sentíamos, caray, son así como que vampiritos, vampiritas y esas cosas tan raras que tienen. Estaban expresando su soledad, su tristeza, y también estaban expresando que estaban siendo crueles con su alma. Habían aprendido a ser crueles consigo mismos porque papá, porque mamá o porque las personas que las debieron haber protegido y que les debieron haber dado una palabra de afirmación fueron crueles con ellos. Qué tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que echar mano de la metanoia. Caray, ¿esa en cuál farmacia la venden? Bueno, fíjate que la metanoia no es otra cosa más que un cambio de pensamiento, un cambio de mente, un cambio al percibir las cosas. Se conoce con su nombre, vamos a decir su nombre comercial, que es arrepentimiento,
¿verdad? El arrepentimiento no es cuando tienes remordimiento, ni cuando lloras mucho, ni cuando pateas una lata y dices, ¿por qué lo tuve que hacer? O cuando le pegas a la pared y dices, para que se me quite para la próxima, ¿cómo estoy arrepentido? No, el arrepentimiento, fíjate, hablando de cosas que hemos aprendido mal, el arrepentimiento no es otra cosa más que cambiar nuestro pensamiento, cambiar la opinión, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vas a una tienda y compras algo? Al siguiente día te presentas en servicio al cliente y te dicen, ¿por qué lo quiere devolver? No, pues fíjese que me gustó mucho al principio, pero he cambiado de opinión. Bueno, tuviste un arrepentimiento. No llegaste ni llorando, ni llegaste arrastrándote, ni llegaste haciendo un drama. Ay, qué arrepentido estoy de haberlo comprado. No, simplemente fíjese que me llevé esto, pero ya cambié de opinión y ya no lo quiero. Aquí lo tiene, devuélvame mi dinero, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que tienes que hacer cuando estás hablando de metanoia o de arrepentimiento. ¿Qué le compraste a este mundo? ¿Qué le compraste a las personas que te sabotearon o que tuvieron una palabra áspera contigo? ¿Qué le compraste a papá y a mamá? Que llegaste a pensar que efectivamente eras ese inútil, eras ese malvado, eras ese feo, esa fea, o tantas cosas que nos han dicho. Eso lo compramos, bueno. Dios nos da la posibilidad de devolver eso. Oye, ¿qué crees? Vengo a devolver esto porque lo usé mucho tiempo, pero no me es útil, no es lo que quiero, no es lo que Dios quiere para mí y no es lo que yo voy a seguir abrazando. No voy a volverlo a comprar. ¿Sí? Lo hice de esa manera, porque lo hicieron de esa manera conmigo. Así se lo dije a mis hijos, pero ya no más. Estaba yo equivocado. Soy un padre, soy una madre y tengo que darles amor, tengo que darles palabras de afirmación. Igual, soy hijo, me dijeron que era esto y esto y esto y lo he llegado a creer. Pero ¿qué crees? Metanoia, devolución. He cambiado de opinión y no quiero pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Dios me ama. Dios no piensa que eres un inútil, que eres una fea, que eres un sin talento o que eres un torpe. No, de ninguna manera. Hay veces que no queremos recurrir a Dios porque decimos, si voy a Dios me va a ir muy mal. Quiero que recuerdes pasajes del Evangelio donde gente que verdaderamente estaba muy mal llega con Jesús. Y Jesús tiene misericordia para con ellos. Me acuerdo, por ejemplo, de esa mujer que llega a una casa cuando Jesús ha sido invitado a estar allí. Y esta mujer llega y se postra en sus pies, besa sus brazos con sus pies, besa sus pies con sus labios, le lava los pies y la gente que estaba allí alrededor tiene una palabra de saboteo, una palabra de desprecio para con esa mujer e incluso para con Jesús. Y dicen, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta que está tocándolo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no tiene ninguna palabra de desaprobación para con esa muchacha. Esta muchacha se intuye que llevaba una vida pues licenciosa, una vida disipada, pero ¿qué crees? Llega el momento en el que dice, esta vida que estoy llevando no me sirve, me dijeron que era esto, que era lo otro, me lo recalcaron en la cara, cuando paso por la calle me señalan y me dicen que soy eso, pues bueno, entonces soy eso y soy más. Soy una mujer de vida licenciosa, me han dicho que soy una perdida, me han dicho que tantas cosas tan tremendas, pero Jesús me ve de una manera diferente. Y Jesús habla de que había alguien que tenía 2 deudores, uno le debía mucho y otro le debía poco, y perdona la deuda de ambos y pregunta, ¿cuál de los dos le amará más a que les perdonó la deuda? ¿Lo amará más aquel a quien le perdonó poquito o le amará más aquel a quien le perdonó mucho, muchote? Y le dicen, pues le va a amar aquel que fue perdonado por más.
¿verdad? Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Jesús que caminó hace mucho tiempo en la tierra y que sigue caminando hasta el día de hoy aquí. Qué bueno que estamos celebrando el Día de la Salud Mental, pero qué bueno que también podemos empatar esto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios busca la salud mental, la salud espiritual, la salud del corazón, de los sentimientos, de los pensamientos de las personas desde hace mucho tiempo. De hecho, podemos hablar de un Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Yo soy Jesse Calzadillas, soy consejero bíblico. Me gustaría mucho que pudiéramos seguir platicando. Te dejo mi teléfono. El teléfono de Centro de Atención en Duelo y Crisis. Te atendemos previa cita. Haz tu cita al 614-319-3175. Lo repito, 614-319-3175. Estamos en el norte de la ciudad, en el sector Campobello, Nueva Guach. Por ahí tenemos nuestra oficina de consejería, donde me daría mucho gusto poderte recibir y poder hablar de todas las formas en las que tu vida puede cambiar. Bueno, muchas gracias por tu atención. Recomienda este podcast. Me gustaría mucho que llegara a oídos de un conocido, de una conocida tuya que necesite esta buena palabra, esta palabra a tiempo. Bueno, un gusto saludarte. Nos vemos pronto.